Gracias por estar con nosotros en un programa más con Mauricio Alfonso Guízar. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, Ceci, hermanos. Pues bueno, estamos en esta secuencia hablando de los mensajes y de la espiritualidad del padre Michel Rodríguez. Hemos visto que nuestro público está súper interesado, que quiere y le urge más programas y saber más. Yo creo que es un mensaje súper actual, es un mensaje sobre todo de conversión. Y pues de nada sirve tener la información de todo lo que va a ocurrir, que no sabemos tampoco la fecha, ¿verdad? Porque eso nadie lo puede saber, pero sí no estamos convertidos. Yo creo que la conversión es el punto fundamental de todo esto y el arrepentimiento. Hermano, hermana, si tú, cuando se acabe lo y nos den por permiso de salir con la nueva, entre comillas, normalidad, sales a los centros comerciales como loco y a los cines y a los bares y a los restaurantes, porque pues ya quieres divertirte, pasártela bien, pues creo que no, este mensaje no es para ti. El mensaje es para aquellos que quieren cambiar su vida y que sepamos que el verdadero refugio es el corazón sacratísimo de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y de eso vamos a hablar un poco. Así que, Mauricio, arráncate. Ok, Ceci, hermanos, un placer estar con ustedes nuevamente en esta tercera entrega del padre Michel Rodríguez, y vamos a entrar de lleno a una parte impresionante de los mensajes. El 3 de enero de 2019, Dios Padre le dio un mensaje al padre Michel a través de su patrono San Miguel Arcángel, porque Dios Padre le dijo en tono triste, le hizo entender en tono triste al padre que le daba dolor comentar el siguiente mensaje. Entonces, lo vamos a leer tal como está porque es importantísimo. Le dice San Miguel Arcángel: Michel, llevas mi nombre desde el día de tu bautismo que se celebró en la iglesia parroquial de San Miguel. Tú y yo estamos atados por la voluntad del Padre y la preciosa sangre de Jesús que salvó al mundo del horror del pecado, a través del santo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y en ese momento el padre Michel vio un árbol que representaba la Iglesia con ramas de denominaciones y divisiones cristianas, pero el tronco de la Iglesia era la Iglesia Católica. Dice San Miguel Arcángel: una y otra vez en el pasado, la Santísima Madre de Dios ha invitado a la humanidad a arrepentirse y regresar a su Hijo Jesús. Y el padre Michel menciona Fátima, Lourdes, Pontmain, Borian-Guibanet en Francia, Bélgica, Medjugorje, y el padre Michel menciona Garabandal. Sigue diciendo San Miguel Arcángel: las diversas apariciones en todo el mundo han revelado la necesidad de regresar a Cristo a través de la confesión de los pecados, la recitación del rosario y una sincera piedad hacia la Sagrada Eucaristía. Se han sido enviados varios mensajes, dice San Miguel, a la humanidad para advertir sobre el comunismo y el ateísmo práctico que invade el mundo y las sociedades. El padre Michel comenta que históricamente Estados Unidos ha sido un país que ha estado luchando contra el comunismo desde hace mucho tiempo y contra todas las ideologías que provienen del comunismo, como la ideología de género, la eutanasia, etcétera. A mí me gustaría como ubicar a nuestro auditorio en algo muy importante y poco conocido por muchos. En este momento, la geopolítica se está definiendo entre liberales y conservadores. Vamos a entender, entre republicanos y demócratas. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? El campo de batalla somos nosotros. En ese sentido, a pesar de lo que podamos opinar de cualquiera de los que representan las facciones, que es Trump, el ala conservadora y la protectora de los derechos y libertades de la vida y de la familia, con todo lo que eso significa, más los errores y lo que ya hemos comentado de Donald Trump en el programa pasado, sí. Y que podemos comentar alguna cosa ahora. Y lo que se refiere a los demócratas, donde están los Clinton y donde está todo el nuevo orden mundial. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, porque el comunismo ya no tiene el rostro que tenía antes, porque es el control de las ideas, el control de la población, el control de las decisiones, aunque haya incluso auge económico, como es el caso de China. No el caso de Cuba, que sería el comunismo extremo, pero el caso de China, que es
una potencia mundial comunista, con dictadura, con ateísmo, con control de las ideas y todo, con ideología de género a todo lo que da, pero ¿qué sucede? A lo mejor hay un boom económico pues que la hace poderosa, ¿verdad? Como sabemos, en habitantes, porque lo es en habitantes, la nación con más habitantes en el globo, y además económicamente. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque el comunismo, hermana que nos escuchas, no se ha acabado. ¿Por qué no se ha acabado? Porque no seguimos el pedido de la Virgen. En Fátima, lo dijo en varias apariciones antes, en la Salet, lo dijo incluso, lo volvió a repetir en Fátima, y ella quería algo específico. Se cumplió, entre comillas, a medias, o no completo, vamos a decirlo así. ¿Qué sucedió? Sí. Hubo ciertos efectos beneficiosos, como fue la caída del muro de Berlín, pero no que Rusia se convierta por completo. No, y hay una cosa muy importante, ¿no? Ceci, antier, el periódico ABC de España, de Madrid, España, sacó una nota en la que, según sus investigaciones, el gobierno de Nicolás Maduro ha financiado a uno de los partidos de tinte socialista comunista de Italia que está ahorita en el poder en coalición, y ha sido un escandalazo en Europa. Entonces, esto está derivando a un sistema totalitario mundial. Claro, claro, y eso es por eso la Virgen en Fátima habló de Rusia, porque los niños no entendían ni qué era Rusia, ¿no? Diciendo que Rusia seguirá esparciendo. Si no escuchan mi pedido y no hacen lo que les he mandado, Rusia seguirá esparciendo sus errores. Pero al final, Rusia se convertirá y mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, pues estamos hablando de momentos críticos, hermanos. O sea, estamos en un momento sumamente importante en donde los mensajes del padre Rodríguez no son más que un recordatorio de lo que la Virgen ha estado diciendo en más de 250 fenómenos de apariciones en todo el mundo, en 100 años. Y nadie le escucha a la Virgen. Y el objetivo de este programa, hermana que me escuches, es que tomes tu rosario, que tomes los sacramentos, que vivas las virtudes y la santidad y que evangelices a los demás y cambies tu vida y que trabajes constantemente en favor de la fe y vivamos en oración, penitencia, sacrificio y ayuno. Eso es muy importante que lo entendamos ahora y que dejemos el pecado, Mauricio, porque no podemos estar proclamando la palabra de Dios si vivimos en pecado mortal. El diablo se burla de nosotros. ¿No? Así es, sí. Y también San Miguel Arcángel le revela al padre Michel cómo los hogares seremos protegidos por Dios. ¿De qué modo? Dice San Miguel Arcángel: la perversión y las blasfemias de los hombres contra Dios y contra la vida, pecado de aborto, en todas sus formas se han multiplicado hasta tal punto que ahora es necesaria la purificación. Dice San Miguel Arcángel: renueven su consagración a los sagrados corazones de Jesús y María. Todos los que se hayan llevado a casa la Sagrada Familia, por eso la pusimos aquí, y el pesebre de Navidad estarán protegidos. ¿Quieres que tu hogar quede protegido, hermano, hermana? Además, obviamente, de lo que nos ha dicho Ceci, de lo que nos has dicho tú, Ceci, conversión, oración, penitencia, ayuno, que todos entronicemos un icono de la Sagrada Familia en nuestro hogar y tener el pesebre con el niño Dios bendito y entronizado por nosotros mismos. Dice San Miguel Arcángel: tengan mucho cuidado de mantener vivo su corazón al apreciar todas las maravillas que el Señor ha hecho por ustedes a lo largo de su vida. Una gran oscuridad avanza sobre el mundo y pronto los ojos de los hijos de Dios verán cómo la tierra está contaminada por el pecado, es decir, el gran aviso. Dice San Miguel algo tremendo: las almas están lloviendo hacia el infierno, cayendo hacia el infierno. La misma visión que tuvieron los pastorcitos de Fátima. Dios visitará a su pueblo. Ustedes deben estar en un estado de gracia para recibir la salvación. Que los que no estén bautizados soliciten el santo bautismo para la salvación que esperan. Que los bautizados redescubren un estado de gracia si lo han perdido por su pecado. Es decir, que busquen en los sacramentos regresar a la gracia de Dios en este tiempo que viene ahorita ya de apertura de templos, confesarse. Este año, dice San Miguel, el año 2020, asegúrense, era 2019, perdón, asegúrense de hacer confesión general
al tomar los mandamientos de Dios como la luz de sus vidas y confesar todos sus pecados cometidos u omitidos. Reanuden la oración del rosario, oren con la palabra de Dios, sigan ayunando si es posible los miércoles y viernes para la Salvador de los pecadores. Es una petición de Medjugorje, nuestra madre. A la Fraternidad Apostólica San Benito Joselabre les recuerdo que el carisma de sanación y liberación se ejerce primero mediante el ayuno y oración. A todos les digo, no se dejen engañar por las falsas doctrinas del diablo. Oren a los ángeles de Dios, quienes son sus guardianes y protectores. Pidan la intervención de los ejércitos celestiales en este momento que es de ustedes. Verán el poder de Dios desplegarse en medio de la debilidad. Yo y todos los ángeles conmigo estamos aquí para defenderlos y protegerlos de los ataques del maligno. La bendición de Padre, Hijo, Espíritu Santo les acompañe. De ahora en adelante se acerca la hora y se acerca el día en que veremos la salvación de Dios. Tengan cuidado. Hoy más que nunca rezamos con la Madre de Dios para que resuciten los apóstoles de los últimos tiempos. Gracias por haber respondido al llamado del Señor. A ver, me gustaría, perdón. Sí, acaba lo que ibas a decir, nada más para poder hacer algún comentario. Sí, y al final el Padre Michel nos recuerda lo que nos acabas tú de decir, que dijo nuestra madre en Fátima. Al final mi inmaculado corazón triunfará y se dará al mundo un periodo de paz. Y el Padre Michel dice que no es el periodo de paz falsa que acabamos de pasar, es el que está por venir después de la purificación. Que es algo muy diferente. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Primero, tener entronizada a la Sagrada Familia puede ser de bulto como tú la tienes atrás de ti y puede ser en un cuadrito o como imagen. O como imagen de bulto, en una estampa. De bulto o como imagen o incluso estampa, cuadro. Michel, exacto, o el Padre Michel dice, saquen el nacimiento y pónganlo, porque el nacimiento tiene la Sagrada Familia y tiene el niño Dios en el pesebre, y bendíganlo y entronícenlo en su hogar, que esté visible todo el tiempo. Mauricio, para algo práctico, ¿cómo podemos entronizar a la Sagrada Familia en la casa? ¿Hay alguna oración? ¿Hay alguna forma? Sí, mira, en el programa de hoy al final, vamos a poner lo que es el rito, en imagen, en letras, para que los hermanos lo puedan hacer. Pero de hecho se puede hacer así: Sagrada Familia, estando toda la familia junta, Sagrada Familia, les consagramos nuestro hogar, cada uno de los miembros de la familia, nuestro trabajo, nuestra vida, el momento de nuestro tránsito, todo lo que somos y tenemos, se lo consagramos a ustedes y especialmente a ti, niño Dios. Y ya con eso, pero hay algunas pequeñas oraciones que recomienda el Padre y que las pondremos al final del programa. ¿Sí? Ok, y también en el pesebre que es el niño Dios que tengamos en Navidad, o sea, si tenemos un niño Dios, lo podemos poner en una cunita, en algún lado y tenerlo en la casa. Así es, exactamente. Y también puede ser una estampa. Sí, pero tienen que estar puestos en un lugar especial en la casa, no en cualquier esquinita. No cualquier esquinita. Ok. Otra cosa que te quería preguntar, ¿también hay una oración para entronizar el pesebre? Digo, el niño Dios. Sí, lo vamos a poner al final. Ok, entonces es muy importante. Importantísimo, porque los hogares serán protegidos de muchas calamidades con este acto de consagración. Luego el Padre Michel nos dice que lo que está por venir no es el fin del mundo, es el fin de un momento, de un tiempo problemático al que estamos apenas entrando. A este periodo el Padre Michel le llama advertencia, antes de la advertencia, después de la advertencia, la tribulación menor. Y después, me equivoqué, es antes de la advertencia la tribulación menor y después la advertencia. Es decir, va a venir un tiempo de calamidades no tan fuertes, después la advertencia y luego vienen las calamidades más Cuando difíciles. Dices advertencia, ¿te refieres al aviso que la Virgen... Al gran aviso, exactamente. Y terminará todo eso con el triunfo glorioso del Inmaculado Corazón de María, como dijo nuestra Madre en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará y se dará al mundo un periodo de paz. Entonces, nuestro Señor, nos dice el Padre Michel, harán cielos nuevos y tierra nueva, purificará el mundo.
cuando Jesús murió, no solo murió por nuestra salvación, sino que renovó todo el cielo, la tierra, el universo. Ahora Jesús viene a purificar todo y toda la creación quedará verdaderamente sometida bajo su glorioso nombre, expulsando a Satanás. Aunque Satanás regresará después de esos tiempos de cielos nuevos y tierra nueva, pero ya para asistir al fin del mundo, que no sabemos cuándo será. Entonces, el padre Michel dice que los tiempos son urgentes, la tribulación vendrá y será pronto. Estamos en un momento de emergencia, por eso Dios Padre le pidió que construyera ya el segundo monasterio. Dice el padre Michel que la persecución de los cristianos ya ha comenzado a través de exhibirnos a los cristianos en el ridículo y la acusación, y a través de la proclamación de leyes ilegales, inhumanas y anticristianas. Entonces, después la persecución caerá bajo la autoridad civil, o sea, quedará a cargo de autoridades civiles que empezarán a hacer la persecución ya propiamente física. Después aquí viene algo importantísimo, Ceci, hermanos, que hay que explicar muy bien para no caer en imprecisiones o en cosas feas. O en estar culpando a otras personas. Dice el padre Michel, será introducida una misa ecuménica en la iglesia, formulada por diferentes jefes religiosos, primero en un comité, y como paso final se le propondrá este modelo de misa ecuménica al Papa en Roma, al Papa Francisco. Un documento del Papa Francisco, Magnum Principium, entró en vigencia el 1 de octubre de 2017, el cual otorgó autoridad a las conferencias nacionales de obispos para incluir nuevos términos u oraciones o modificaciones en el ritual de la misa, incluyendo la consagración por sus países. Muchos países están ahorita atrapados en los pecados y problemas de los matrimonios, que ha habido muchísimas divorcios, culturas matrimoniales, divorcios, separaciones, y ya se han desviado, dice el padre Michel, del camino del Señor. Si los sínodos en los países tienen autoridad para hacer un rito alterado de la misa, pueden ustedes estar seguros de que traerán una mala oferta al Papa. Si el Papa no firma sus propuestas, lo que significaría rechazar lo que ya el Santo Padre les ha dado poder de hacer, ¿qué sucederá? Es un cisma, que es una de las cosas que pronto veremos en la iglesia, dice el Padre. Roma solo firmará el documento porque sentirán que toda autoridad ha sido otorgada a los obispos para hacer esos cambios en su propio país. Esto no significa que será el Papa quien acepte el documento final. Podrán discernir, nosotros podremos discernir que es una misa ecuménica porque las palabras de la consagración no serán las mismas. No se debe asistir a estas llamadas misas, entre comillas, porque dice el padre Michel, sería mejor comer una galleta de soda porque el pan seguirá siendo pan, no quedará consagrado. Mejor nos vamos a tomar un café en vez de ir a sí, esa misa. Esta será la primera señal la primera señal de la crisis que está por venir. A ver, Mauricio, sí, nada más, la iglesia, te está moviendo todo. Sí, okay, ya. Ok, es bien importante iglesia, que digamos. Sí, claro. Espérame. El padre Michel dice, la iglesia ahora está entrando en la tumba y pasará por los mismos pasos de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Espérame tantito, déjame decir algo. Sí, claro. Vamos a entender algo. Nosotros en este momento vivimos una gran oscuridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Eso es algo muy obvio. La confusión entre lo que dice el Papa y lo que es real y lo que sale en el YouTube y lo que sale publicado y lo que no sale publicado y las medias verdades medio publicadas en documentos que no sabemos si son reales, si no son reales. Hay muchas cosas que no lo sabemos, Mauricio. Incluso las misas ecuménicas, estas dichosas, no sabemos tampoco cómo se va a manejar todo esto. El Señor nos va a dar el discernimiento para saberlo. Sí me gustaría como puntualizarle a las personas. Nos va a dar el discernimiento para darnos cuenta que esa misa ya no está Dios en esa consagración.
La Virgen y nuestro Señor nos han avisado esto desde hace años. Mauricio, no me dejarás mentir. Nos han avisado esto años. Entonces, que no nos angustiemos y que tampoco entremos en un juicio al Papa, a los obispos. No es nuestro papel. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo tampoco sé lo que saben, lo que no saben, si están dando cuenta, si no se están dando cuenta, si son presas del ataque del demonio. O sea, no sé nada. Lo único que sí sé es lo que la Virgen a mí, en conciencia y con pureza y rectitud de intención, me hace saber. Si yo voy a una iglesia y es una pachanga, porque a mí me ha pasado que he ido a misas que digo, ¿qué pasó en esta misa? Esta misa, ¿quién sabe qué? O sea, ya me ha sucedido que el sacerdote dice cosas fuera de lugar en la predicación, incluso no dice exactamente la fórmula de consagración igual. La gente se acerca al altar y toma del altar el cáliz, toma el cáliz, agarra la hostia con las manos, una serie de cosas irregulares, extrañas, en donde cualquiera de nosotros puede decir, en esta misa, pues no fue misa, fue una pachanga que no sucedió. Y eso puede ocurrir, no entramos en juicio, nos retiramos. ¿Qué harías frente a eso, Mauricio? ¿Qué harías? Pues te retiras. Bueno, sí, tenemos que discernir, pero para completar este discernimiento, déjame leer sí, obviamente, pero quise decirlo para este pedacito que se quedó a la mitad, favor, que es importantísimo. Dice, el anticristo está ya en la jerarquía de la iglesia en este momento. No dice que es el Papa Francisco, no. Hay un anticristo metido ya en la jerarquía de la iglesia. Y siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco, que no es el anticristo, el Papa Francisco será como Pedro el apóstol. Se dará cuenta de sus errores y tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo, pero ya no podrá hacerlo. El Papa Francisco será martirizado. El Papa emérito, Benedicto XVI, ya ven, el padre Michel dice Papa emérito, eso es lo que es Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo intentando salvar la iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por 2 guardias suizos, huyendo de Roma con devastación por todas partes. Se escondió, pero luego fue encontrado y vi su martirio. Entonces, aquí el padre Michel nos habla del martirio del Papa emérito y del Papa actual, que rectificará los errores que ha cometido con buena intención, porque muchos dicen, no, es que Francisco es un papa masón y quién sabe qué, miren lo de escolas y eso, no, el Santo Padre lo hace con buena intención, pero sin embargo, ha concedido libertades a los obispos que son peligrosas en ese aspecto, algunas de ellas, y Dios le dará la gracia de rectificar, aunque fallecerá mártir. Entonces, la Santa Misa, como la conocemos, nunca desaparecerá, Ceci, hermanos. Encontraremos sacerdotes que continuarán siendo fieles a la tradición de la Iglesia, incluso fieles al Papa Francisco, pero sabiendo que esas libertades que él ha concedido no siempre serán bien utilizadas, tal y como pasó en el Concilio Vaticano II, que se hizo mucho bien por un lado y hubo otros que cometieron abusos, ¿no? Entonces, el padre Michel nos dice que la iglesia siempre ha pasado por tiempos de grandes problemas, pero nunca hemos llegado a ver tanta oscuridad. Y la iglesia protestante también entrará en la tumba porque ellos también son cristianos y el diablo está trabajando en todas partes para matar y destruir la fe. Reinará la confusión y después vendrán los rumores de guerra, aunque todavía no llegará la guerra, Ceci. O sea, esto es muy importante que dices, hermano, hermana, desde luego nosotros no estamos sugiriendo nada respecto al final de la vida tanto del Santo Padre, del Papa Francisco, como del Papa emérito, Benedicto XVI. Nosotros estamos solamente comunicándote, ¿verdad? En este momento, unos mensajes, profecías, que de hecho en Fátima aparece un obispo que sale huyendo de Roma, ¿sí? Que está aprobado por la Iglesia la visión. Está aprobada esa visión.
tú la puedes leer, donde un Santo Padre sale, o sea, que presumen ellos que es el Papa, pero es un obispo de Roma vestido de blanco, pues es el Papa. Vestido, claro. Sale huyendo entre cadáveres de Roma y va subiendo una colina inmensa, una colina que llega hasta donde hay una cruz, y ahí es martirizado el Papa. En el trayecto donde él va subiendo, encuentra a su paso muchos que mueren. Muchos, dice, creyentes, incrédulos, santos o herejes, niños y personas adultas. O sea, habla, tú lo puedes leer, es una visión. Esa visión está aprobada por la Iglesia y te completaría, haría más plena la comprensión de lo que va a ocurrir. O sea, lo que nos dice el padre Michel Rodríguez está solamente aclarando los eventos. Nos está haciendo ver que un papa, y vemos que a la altura de los tiempos, pues nos hace difícil que como está, lo que está pasando ahorita, venga con toda paz y con toda tranquilidad un siguiente papa después del Papa Francisco. Estamos viendo una iglesia turbulenta, ¿sí? Tenemos un papa emérito. Entonces, solamente nos está planificando la comprensión de un evento revelado en Fátima, y que en Fátima tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI conocen esto, y además Benedicto XVI en su última visita a Fátima dijo: el mensaje de Fátima aún no ha concluido. Continúa vivo. Continúa vivo. Entonces, es importante que lo sepamos, porque nosotros no nos queremos ni adelantar a los eventos ni decir cosas que nosotros no sabemos. O sea, nosotros lo que estamos tratando es entender la altura de los tiempos, vivir conforme esa altura de los tiempos y darnos cuenta de lo que puede ocurrir. Claro, esto podría cambiar. Claro, y esto se puede reducir, o hay cosas que se pueden reducir o anular o postergar con la oración y la conversión. Sí. Entonces, el padre Michel nos dice: escucharán rumores de guerra, pero la guerra aún no llegará. Habrá terremotos, inundaciones, huracanes, enfermedades y plagas. Esto lo dijo hace 3 años. Llegarán al mismo tiempo a diferentes lugares. El clima y las temperaturas cambiarán en la tierra. Estos son algunos de los dolores de parto. Esto fue profetizado en 2019, el año pasado, exactamente, sí. Perdón, no hace 3 años, el año pasado. Habrá hambre, dice el Padre. Jesús me presentó esto recientemente. Estaba en mi habitación y cuando me senté preparándome para acostarme, vi venir un caballero negro. Esto significa hambruna. Y escuché las siguientes palabras de Jesús: tendrán dinero, pero no tendrán pan. Lo que significa que puedes tener dinero para comprarlo, pero no habrá comida. Por eso es importante que nosotros almacenemos convenientemente comida, y también que tengamos nuestros propios huertitos, a lo mejor quien pueda tener animalitos, etcétera, y creo que no estamos exagerando. Es importante. En Europa la gente tiene una cultura un poco más avanzada y ellos tienen en las orillas de Milán, por ejemplo, toda la gente que vive en departamentitos tiene sus parcelas para cultivar, ¿verdad? Tienen sus jitomates, tienen aguacates, tienen, ¿no? Ese tipo de cosas. Exactamente. Sus propios, ¿no? Hortalizas. Eso. Y el padre continúa, dice: entonces todo el dinero se derrumbará, todo el sistema financiero. Por lo que dice, es bueno regalar su dinero desde ahora, ya que desaparecerá. Pues mejor invirtámoslo comprando un terrenito, una casita refugio, donde se pueda vivir y ser autosuficiente económicamente, claro. Alimentariamente, etcétera, con agua, etcétera, ¿no? Dice: habrá un gran levantamiento y verás revolución en las calles. Ya ven lo que empezó ahora con el pretexto del asesinato del joven de color allá en Estados Unidos. Las personas lucharán entre sí abiertamente. El gobierno no tendrá otra opción que instituir la ley marcial. Eso lo habla con respecto a Estados Unidos. Al mismo tiempo que se instaure la ley marcial, comenzará la Tercera Guerra Mundial. Entonces, al comienzo de la guerra, así lo entendemos, vendrá el gran aviso. Yo vi esto, dice el padre Michel, ya vio el gran aviso y nos lo describía así. Yo vi esto: las estrellas, el sol y la luna no brillarán.
todo será negro. De repente en los cielos una señal de Jesús aparecerá e iluminará el cielo y el mundo. Es una cruz, es la cruz, es la cruz. Okay. Exactamente. Él estará en la cruz, no en su sufrimiento, sino en su gloria. Detrás de él, en una luz pálida, aparecerá en el rostro del Padre verdadero. Será algo bellísimo, te lo aseguro. De las heridas en las manos, pies y costado de Jesús, rayos brillantes de amor y misericordia caerán sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo se detendrá. Si estás en un avión, te detendrás. Si viajas en un automóvil, no te preocupes, el automóvil se detendrá. Si me preguntas, ¿cómo puede ser esto? Yo te diré, Dios es Dios. Él es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, él dice que durará aproximadamente 15 minutos el gran aviso. Esto es lo que Dios me dijo, dice él, pero también les han contado a ustedes estas cosas como en Garabandal, en apariciones en las que creía el Padre Pío. Todo se arreglará a tiempo y la llama del Espíritu Santo iluminará cada conciencia en la tierra. Los rayos brillantes de las heridas de Jesús perforarán o atravesarán cada corazón como lenguas de fuego y nos veremos como un espejo frente a nosotros. Veremos nuestras almas, cuán preciosas son para el Padre, y el mal dentro de cada persona nos será revelado. Será una de las mayores señales dadas al mundo desde la resurrección de Jesucristo. Y dice que esto será dado en respuesta a la oración de una nueva venida en Pentecostés, de un nuevo Pentecostés, de nueva venida del Espíritu Santo, por la cual oró el Papa Juan XXIII al final de la convocatoria al Concilio Vaticano II. Dice, la iluminación durará 15 minutos, ya les había dicho, y en este momento misericordioso todos verán de inmediato a dónde irían si murieran en ese momento, al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero más que ver algo, sentirán dolor por sus pecados. Los que irían al purgatorio verán y sentirán los dolores de su pecado y purificación. Reconocerán sus fallas y sabrán lo que deben corregir dentro de sí mismos. Para aquellos que estén cerca de Jesús, verán solo lo que deben cambiar para vivir ya en una plena y completa unión con Él. Será un día amoroso y bendecido. Dios Padre nos dice que no tenemos por qué temer a este santo día. Entonces, pero los que irían al infierno en ese momento sentirán cómo arderán, cómo su cuerpo se quemará. Sus cuerpos no serán destruidos, pero sentirán exactamente cómo se siente vivir en el infierno, porque ya de hecho al vivir en pecado mortal están en el infierno. Lo único que faltaba era sentirlo. Experimentarán las golpizas del demonio y muchos no sobrevivirán debido a su grande pecado que tienen acumulado, se los aseguro. Pero para ellos serán una bendición porque al final pedirán perdón y morirán pidiendo su salvación. Después, el Padre Michel nos dice que muchas personas no hemos entendido el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, del cual habíamos comentado en el programa pasado que íbamos a hablar. Y dice así, Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con un toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos al otro. Entonces Mateo 24 se está refiriendo a dos eventos, Ceci, hermanos. La primera venida en espíritu, una segunda venida en espíritu de Jesús al final de la gran purificación, y se refiere después al fin del mundo. Se refiere a esos dos momentos. Entonces, bueno, pues es una cosa bellísima. Dice el Padre Michel que así como Dios nos dio una visión hermosísima a esas 70,000 personas en Fátima viendo la danza del sol, esta será la segunda gran manifestación de Dios después de su resurrección y ascensión. Me gustaría decir algo que es muy importante. Sí. El gran aviso
que ha sido profetizado en diferentes lugares y específicamente en Garabandal, esta iluminación de nuestra conciencia que equivale a un juicio particular en vida, el que tendríamos si muriéramos, o sea, se está adelantado, lo estamos teniendo en vida, por eso el dolor de los pecados, la gente no se va a morir de ninguna enfermedad, sino de la impresión de sus pecados, que eso que lo quisiera aclararlo. En segundo lugar, quisiera aclarar que el mundo siempre tiene una explicación para todo esto. Y aquello que tú, hermano o hermana, vas a sentir, que vamos todos a sentir, podrías darle una explicación de las leyes del universo, física, material, y le van a buscar 1000 explicaciones en donde aquel evento pues sea minimizado por el demonio, minimizado, porque Exactamente. que el enemigo va a hacer su labor. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que si lo sufrimos y lo vivimos es algo real. Es como cuando yo le pido a Dios un milagro, le pido la sanación física y me sana. Y ya que me sanó y que yo se lo pedí a Dios, pienso que es la suerte o la casualidad. ¿Qué manera tan torpe de desviar una gracia divina? No sé si me expliqué. Entonces, lo quisiera decir, Mauricio, porque nosotros si recibimos esto y se nos ocurre, fue real. No es ni casualidad, ni ¿cómo se llama? El HARP, el plan HARP, ni algo... Ni una cosa esotérica o extraterrestre. O eso me sucedió, me lo imaginé, creí que me pasó. No, hermano. Vas a saber que viene del cielo perfectamente y no te engañes. Si viste tus pecados y te mostraron qué hicieron tus faltas y tus omisiones y el estado que guarda tu alma y lo que tienes que hacer para corregirla y corregirte, pues entonces tomemos cartas en el asunto, porque del aviso a lo que sigue hay corto tiempo, que es el milagro. Exactamente. Y eso el padre Michel nos va a decir después en el siguiente comentario, que precisamente los medios de comunicación y el nuevo orden mundial intentará explicar que fue fruto de una imaginación colectiva, etcétera. Pero van a decir todo lo que te puedas imaginar, hasta los del yogi lo van a agarrar y se van a subir al barco. Los del yogi, los del budista, los hinduistas van a subir a su barco, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, es muy importante, eso es muy importante, que no se nos vaya a olvidar, que cuando llegan, porque todas estas familias, todos tenemos problemas en las familias de conversión. Entonces van a decir, no, te lo imaginaste, y no, mira, fue fruto del sol y la pirámide y todo lo que vive. No, señores. Y por eso ahorita que se van a reabrir los templos y se van a volver a impartir los sacramentos, confesarnos con calma. Estar bien preparados. Porque si no, después las filas van a estar bastante larguitas, hermanos. Tanto para cualquier sacramento, ¿eh? Bueno, aquí dice el padre Michel que Dios Padre le dio un mensaje sobre el gran aviso, explicando sobre el gran aviso el 6 de abril de 2018. Y dice así, es cortito, dice: queridos hijos, escuchen mi voz, escuchen mis palabras pronunciadas por mi amado Hijo Jesús. Él es mi palabra que consuela, sana y salva. No tengan miedo de esto que va a suceder. Yo soy el que soy y nunca dejaré caer un cabello de tu cabeza sin mi consentimiento. Muchos de ustedes tienen miedo, dice Dios Padre, buscando el momento en que intervendré en este mundo. Mi Hijo es quien manifestará su gloria cuando llegue el momento. En Él todo se cumplirá. Y lo importante de este mensaje, Ceci, hermanos, es que Dios Padre nos habla del valor del poder de la oración de intercesión. Dice: sus oraciones y sacrificios, unidos con los de mi hija María y ofrecidos en reparación con el santo sacrificio de mi Hijo, salvan al mundo. Una oración simple y humilde puede golpear a Satanás. No dejen que él los angustie. Yo escucho sus oraciones. De cierto les digo que mi amor misericordioso actuará de acuerdo con la redención ofrecida por mi Hijo amado. No quiero la muerte y la condenación para ninguno de ustedes. Tanto sufrimiento, tanta violencia, tantos pecados ahora ocurren en la tierra y es terrible. Ahora escucho los gritos de todos los bebés y niños que son asesinados por el pecado de mis hijos que viven bajo el dominio de Satanás.
el aborto. No matarás. Dice el padre Michel que cuando Dios Padre pronunció esta frase, las palabras las pronunció tan fuertes que temblaba él. Oren y tengan confianza. No quiero que sean como los que no tienen fe y que temblarán durante la manifestación del Hijo del Hombre, o sea, durante el gran aviso. Por el contrario, oren y regocíjense y reciban la paz dada por mi Hijo Jesús. Yo estoy al tanto de ti, de tus hijos, de tu familia. También escucho las demandas, las peticiones de tu corazón. Oren por este día de mi misericordiosa ternura, que será derramada a través de la manifestación de mi Hijo Jesús. Qué pena siento cuando he tenido que respetar el libre albedrío y llegar al punto de tener que dar una advertencia que también es parte de mi misericordia. Prepárense y vigilen para la hora de mi misericordia. Los bendigo, hijos míos. Dios Padre siente pena porque respeta nuestro albedrío y ve que nos estamos dando en la torre unos a otros, caray. Claro, claro. ¿Cómo ves, Ceci, hermano? Bueno, a mí todo lo que se refiere a la protección de Dios en este tiempo va a ser excepcional. O sea, más que buscar, porque muchas personas están, ya hablaremos de los refugios y todo, están buscando los refugios y tú ya nos hablaste un poquito de eso. La verdad es que el verdadero refugio es el corazón de Jesús y la voluntad, la divina voluntad. Entonces no nos preocupemos porque hay gente que dice, sí, es que yo no tengo dónde irme, no tengo dinero para comprar un terreno, para hacer una casa en el campo. Pues es que muchos de nosotros estamos igual, o sea, vivimos al día o vivimos con lo que tenemos y pues la verdad es que Dios, si quiere que nos muramos, nos moriremos. Si quiere salvarnos, nos salvaremos. Tener plena confianza en Él, plena tranquilidad. No debemos ser insensatos si tenemos las posibilidades o tenemos la forma de reunirnos en una comunidad, con amigos, hermanos, que creen en lo mismo que nosotros creemos, pues podemos tener ese plan alternativo, pero no siempre es posible, Mauricio, no siempre es posible. Claro, pero también el Padre después nos habla cómo Dios enviará a nuestro ángel guardián que nos avisará cómo llegar y en qué momento y a dónde llegar para unos refugios que ya que habrán sido hechos por determinados hermanos, y también cómo Dios escogerá algunas casas como refugio y que también en el Inter, hasta que podamos vivir en esos refugios, cuando Dios nos lo indique, podemos vivir en nuestro hogar, habiéndolo consagrado a la Sagrada Familia y al Niño Jesús. Y ahora, no sé cómo vamos de tiempo, Ceci. Mira, ahorita prácticamente ya hicimos unos 50 minutos sí. de que empezamos. Sí. ¿Quieres concluir algo, o sea, algo más que para poder cerrar el programa o te falta mucho? O sea, dinos, por favor. Yo creo si podemos hacer unos 5 o 10 minutos más para hacer la conclusión, porque vale la pena, para no cortar el tema, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, ahora vamos a las reflexiones que Dios le inspiró al Padre Michel sobre Mateo 24, continuando Mateo 24. Del 1, 24, el capítulo, versículos, perdón, del 1 al 2, cuando nuestro Señor dice que no quedaría piedra sobre el templo, y dice que el Señor también análogamente nos habla ahí de la Santa Iglesia, que no será destruida, pero sí pasará por una pasión, aparente muerte y resurrección, o por una crucifixión, por un martirio, empezando por el Papa y continuando por todos los cristianos. Dice que llegará un momento en el cual la iglesia será puesta en la tumba, es decir, no tendrá más palabras para pronunciar a las naciones, no tendrá ya credibilidad pública, nadie escuchará lo que tiene que decir, y es lo que está pasando ahorita con los medios de comunicación. Se han encargado de destrozar la imagen de la iglesia. Las naciones simplemente tirarán o lanzarán lejos las palabras que reciben de la iglesia y del Papa. Las piedras, cuando dice Jesús que no quedaría piedra sobre piedra, las piedras, dice el Padre Michel, que representan la doctrina sana de la iglesia, que serán derribadas al final de estos tiempos.
Por primera vez la doctrina de la Iglesia será atacada públicamente y en privado. Los sacramentos en la persecución serán aplastados. Cuando la gente ya no crea en los sacramentos y sienta que no necesita orar, esto será la señal de que la Iglesia está entrando en su tumba. Esta señal ha comenzado ya. Dice que en los seminarios, en las universidades católicas se han introducido, estas son palabras mías, se han introducido grupos LGTBI, de ideología de género, etcétera, en nuestras familias y por medio de los medios de comunicación y por todo tipo de falsos profetas que están atacando la sana doctrina de la Iglesia. Después Mateo 24:3 nos habla de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando le preguntan ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era o del final? Entonces, ¿qué señales hay? Dice el padre Michel, hay muchas señales ya en la humanidad. Cuando dice el padre Michel, desafortunadamente la cosecha del final para los elegidos será pequeña en comparación con la cosecha de lo que no es bueno. Es decir, serán muy poquitos los que continuarán viviendo la sana doctrina de la Iglesia. Esto aquí él menciona estas palabras que el Señor le dio a María Valtorta. Después sigue con Mateo 24, del 4 al 5, y Jesús le respondió que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Después, Mateo 24, 6, escucharán ustedes, dice nuestro Señor, rumores de guerras, pero no se alarmen porque estas cosas deben de suceder, pero aún no será el final. Mateo 24, del 7 al 9. Se levantarán nación contra nación. Habrá hambres y terremotos en un lugar y en otro. Todo esto es comienzo de los dolores de parto, no solo de la humanidad, sino de la Iglesia, ¿verdad? Y luego nos entregarán a la persecución y nos matarán. Seremos odiados por todas las naciones por nuestro nombre. Y dice el nombre cristiano, y dice el padre Michel que algunos de nosotros seremos mártires. Él sabe que va a ser mártir también. No quiero ocultar esto. Muchos de ustedes estarán viviendo en refugios, pero algunos otros ya tienen la cruz del martirio marcada en la frente. Te puedo asegurar eso. Dice, sí, algunos serán mártires, pero cuando sabemos que somos mártires hay que estar muy alegres, ¿sabes? No sentirás nada, te perseguirán y esto es difícil, pero cuando llegue el momento del martirio será para ti una gracia que te dará Dios. Esta gracia te permitirá profesar al Señor y padecer tu martirio de manera alegre porque el Señor te hará insensible al momento del martirio. Es una grande gracia. San Policarpo agradeció a Dios en voz alta su martirio, pues murió profesando la fe. Mateo 24, del 10 al 12. Muchos serán llevados al pecado, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Ya más adelante hablaremos del anticristo. Y debido al aumento de malas acciones, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 13 al 14. Pero el que persevere hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio para todas las naciones o como un signo, y luego vendrá el fin. Entonces, aquí dice el padre Michel que los papas han predicado el evangelio de Cristo en las Naciones Unidas, a todas las naciones ya. Bueno, ya con el internet pues, está predicado por todos lados. Exactamente. Y después habla Mateo 24:15, cuando vean, dice Jesús, cuando vean la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel en el lugar santo, aquí que cada uno entienda. ¿Qué quiere decir Jesús? Dice el padre Michel, que el Papa Paulo VI, que el humo de Satanás había entrado por una grieta en la iglesia. El diablo por un tiempo se regocijará, aparecerá el anticristo que ya se encuentra dentro de la jerarquía de la iglesia. El anticristo gobernará como salvador del mundo, tendrá 3 cabezas, una cabeza religiosa. Eso sería un papa.
que es un papa Aparente, falso, un papa falso, un antipapa, Ajá. no el Papa Francisco, No, un no, antipapa, un antipapa. una cabeza política y una cabeza financiera. Este anticristo, a imagen de un Salvador, a imagen de Cristo, a una mala imagen copiada de Cristo, será la cabeza de los otros dos. Todo está ya listo, dice el padre Michel, es solo ya cuestión de tiempo. Después de que emerge el anticristo, vendrá el sacrilegio, profanarán la Sagrada Eucaristía y dirán que es solo un símbolo con esa misa ecuménica. Intentarán hacer otro tipo de misa para complacer a cada denominación, varios tipos de misas, y abolirán el domingo, que es el día del Señor. Los sacerdotes se convertirán, o sea, los malos sacerdotes se convertirán como chamanes. Los sacerdotes que empezarán a casarse y habrá mujeres diaconisas y sacerdotisas que no serán lo mismo que los antiguos. Sí, porque es importante decir que en la antigüedad, es decir, en los primeros siglos del cristianismo, había diaconisas que no participaban del sacramento del orden, pero estaban consagradas totalmente al Señor y se dedicaban a cuidar a las viudas y a los niños huérfanos. Esa Así era es. su función y ayudar a los enfermos. Entonces, entendamos que las diaconisas existían y eso podría volver a existir sin que tengan el orden sacerdotal. Sin embargo, por la altura de los tiempos, vamos a ver ya una desviación. Se trataría de una desviación. Muy ¿no? grave, sí. Sí. Y dice, estos sacerdotes y diaconisas serán gente ecologista, serán de los verdes y se centrarán también en la madre tierra. Y dice aquí, las tres negaciones de Pedro, ahora las vivirán los sacerdotes. Esta vez serán la negación de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la negación del sacramento sacerdotal y la negación del sacramento del matrimonio con sus abusos. Después habla de Mateo 24, 16 al 19, ya casi termino. Entonces dice nuestro Señor, aquellos en Judea deben huir a las montañas. Una persona en el techo de la casa no debe bajar para sacar las cosas de su casa. Una persona en el campo no debe regresar a buscar su capa. Ay de las mujeres embarazadas y las madres lactantes en estos días. Y dice el padre Michel, Dios nos señalará el momento de irnos a vivir a un refugio. Aparecerá una llama visible frente a nosotros. No debemos mirar atrás como la esposa de Lot. Sigue hacia adelante viendo la llama. Hazlo con mayúscula, dice el padre Michel. No te preocupes por tu hijo, tu hija, tu familia. Todos los marcados con la cruz en la frente tendrán una llama enfrente y verán a su ángel. Cuando mires hacia atrás, no tienes más confianza en Dios. No mires hacia atrás. Ya no será tu preocupación encargarte de los que vives con ellos alrededor tuyo, en tu entorno. Tu trabajo será seguir solamente la llama del ángel que te guiará a un lugar de refugio y también podría señalar tu ángel que esa llama se quede en tu casa porque tu casa haya sido marcada o escogida como un refugio. ¿Habrá personas que no la vean, que no vean los mártires, por ejemplo? No, los que no la van a ver esa señal será gente que no está en estado de gracia. Entonces la misma llama te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, o sea, el mismo... Exactamente. Te va a indicar. Exactamente. Luego Mateo 24, 20 y 21 dice nuestro Señor, oren para que esto no suceda en invierno o en sábado, porque en ese momento habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá nunca. Dice el padre Michel, eso significa que debemos rezar, orar, convertirnos en hombres y mujeres de oración constante y metódica, porque si no estamos listos no entenderemos nada de esto y sufriremos. Mateo 24, del 23 al 24. Dice, y si alguien, dice nuestro Señor, si alguien les dice entonces, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Surgirán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y maravillas tan grandes como para engañar, si eso fuera posible, incluso a los elegidos. Y dice el padre Michel
que el anticristo hará milagros, resucitará muertos y eso, pero no durarán estos resucitados más de 3 días y volverán a morir, porque son milagros falsos o temporales que hará el demonio para engañar a través del anticristo. Entonces, dice, Satanás aparecerá y producirá grandes signos y presagios para desviar, si es posible, incluso a los elegidos. ¿Por qué el demonio puede hacer grandes señales? Puede levitar a la gente del suelo. Esto lo he visto en exorcismos, dice el padre Michel. Esto no es gran cosa para mí. El demonio también puede imitar los estigmas abusados. Hay que discernir las gentes que tienen estigmas y los videntes que están apareciendo para ver quién es de Dios y quién no. El demonio puede imitar una aparición de la Virgen, como el grupo aquel que se encuentra en Sudamérica que rezan el rosario, pero son esotéricos. Hay otras 13 apariciones, entre comillas, ocurrían al mismo tiempo que Fátima y la iglesia las discernió y la gran mayoría fueron condenadas. Dice, cuando el diablo imita a Dios, no es algo bello, es una copia burda. No puede hacer el demonio las cosas perfectas como Dios. Puede animar a los muertos, puede hacer que caminen porque reemplaza el alma del cuerpo, pero no puede hacer esto por más de 2 o 3 días porque el cuerpo comienza a descomponerse, comienza a oler. El diablo no tiene poder de crear ni de recrear. Entonces puede hacer que un cadáver camine poseso por un solo corto tiempo. Entonces tratará de imitar el demonio a Jesús realizando todo tipo de señales. Pero sabrás que estas cosas no son de Dios porque el resultado no será perenne sino por poco tiempo. Esto es importante, verás muchas cosas en la televisión. Estará el demonio orgulloso de presentar información en la televisión y dará señales para que la gente diga, ¿has visto esto? ¿Has visto esto otro? O sea, distrayendo a la gente con falsos milagros. No hay que mirar eso, ni alimentar el orgullo del demonio. Satanás fue uno de los ángeles más bellos del cielo, pero usó estos dones para manipular y destruir a otros ángeles como a él, y 1/3 de los ángeles lo siguieron al infierno. Y finalmente, los versículos 25 a 27 de Mateo 24. Miren, dice nuestro Señor, lo que les he dicho de antemano. Entonces, si te dicen, está en el desierto la salvación, no vayas. Si te dicen, está en las habitaciones interiores, no vayas. Porque así como el rayo viene del este y se va hacia el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el padre Michel, durante 3 años y medio las personas vivirán en los refugios que Dios hará. Jesús ha acortado ya este tiempo debido a la intercesión de su madre. Luego vendrán al final los 3 días de oscuridad o de tinieblas, seguidos después de la gloriosa era de paz cuando Jesús habitará en cada corazón humano. Hasta aquí, Ceci, hermano. Muy complicado la comprensión de Mateo 24. La verdad es que cuando uno lo lee al final del año se sobrecoge. A mí siempre que me empieza a tocar todo eso, o sea, que leemos esos evangelios y nos tocan esas lecturas como parte del año litúrgico, me sobrecoge, pero ahora cada vez que lo leo me sobrecoge pensando que puede ser en cualquier momento. La verdad es que es algo que no seamos, como dice el Señor, hipócritas, que sabemos decir cuándo va a llover o cuándo va a temblar o cuándo va a suceder algún evento natural y no sabemos discernir la altura de los tiempos. Es necesario que nosotros pues lo discernamos y que lo digamos, hermanos. No podemos decir que porque no está aprobado por nuestra madre la iglesia, ¿verdad? Y que no tenemos un papelito que dice aprobado y la firma del Papa Francisco, no pensemos que no debemos discernirlos. Es, como dice San Pablo, el espíritu de discernimiento que está unido a la oración, a la penitencia, al sacrificio, al ayuno, al amor a la Virgen, a la Eucaristía. Si tú me preguntas, ¿qué te va a decir? ¿Qué es real y qué no? Pues esto, la presencia de María Santísima, de la Eucaristía, de la oración, de la penitencia, del sacrificio, ¿verdad? Eso te va a dar como el quid de que eso es verdadero. Y no tener miedo, porque como tú dices, si vas a ver a tu ángel de la guarda a través de esa llama preciosa,
pues va a ser muy simple, porque te va a decir, quédate aquí o vente y vámonos. Y ya, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, nosotros tenemos la posibilidad de discernirlo en ese momento. Lo vamos a tener porque el diablo puede imitar todo eso. Mauricio puede Claro, imitar al mismo ángel de la guarda, sí puede imitar a la Virgen grotescamente, lo ha hecho, lo hizo en Medjugorje, se les apareció a los niños el diablo vestido de la Virgen, como si fuera la Virgen. Entonces, ¿cómo le vamos a saber? Pues le vamos a hablar y le vamos a decir, primero cubrirnos con la sangre preciosa de Jesús, nos cubriremos con la sangre preciosa de Jesús, y le vamos a preguntar de parte de quién viene. Vienes de claro, parte de Dios Padre, de parte de Dios Hijo y de parte de Dios Espíritu Santo, y no los puede mencionar, no los soporta. Entonces, claro. tenemos, y también tenemos los sacramentales. Traigamos nuestros sacramentales. A ver, hermano, hermana, tienes que traer tus sacramentales. Tienes que traer tu cruz bendita, tienes que traer el escapulario de la Virgen del Carmen bendito, y contigo siempre, tus medallas benditas, que si te tienes que ir con lo que llevas puesto, te las llevas puestas. O sea, es algo Exacto. muy importante. O sea, tenemos que tener nuestros sacramentales, tener desde las mañanas ponernos aceite bendito. La Virgen lo han dicho en muchas manifestaciones. Ponernos aceite bendito, ponernos agua bendita, salir con agua bendita. O sea, perdónenme, hermanos, tenemos que hacerlo. No nos podemos acostar sin el rosario, sin haber rezado el rosario, por ejemplo. Sí, ahorita ya es tiempo de dedicarnos sin dejar de lado nuestras ocupaciones, dedicarnos más a la vida de oración, Sí, claro. a la contemplación, a meditar. Un sacerdote místico amigo nuestro dice todos los viernes meditar en la pasión de Jesús, ayunar miércoles y viernes, rezar la oración del Dimi con el Santo Rosario diario, en familia, rezar la oración de Conchita Cabrera de Armida por los sacerdotes, las oraciones de ella, la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, continuar orando, hacer de nuestro hogar una iglesia doméstica sin desobligarnos de nuestras responsabilidades, pero sí hacernos más espirituales. Y Ceci, si me permite, si me permiten, hermanos, les diría lo que vamos a ver en el siguiente programa. Por favor, para terminar. Vamos a ver lo que es la bola de la redención o lo que es el meteorito que golpeará la Tierra, cómo los refugios nos servirán para protegernos de todo eso. Después, cómo serán los refugios, cómo funcionarán y qué debemos hacer antes de que Dios nos llame a los refugios. ¿Cuál es el papel de San José en estos últimos tiempos, que es protector de la Iglesia y que ayudará a la Santísima Virgen en el trabajo de la salvación de las almas, que es una labor hecha por Cristo, por los méritos de Cristo? Después, cómo será la lucha contra el demonio. Luego, cómo el Señor le mostró, permitió que el Padre Pío se llevara al Padre Michel en espíritu a visitar el cielo, el purgatorio y el infierno y lo que vio. Después, otros apuntes que tiene él y mensajes sobre el gran aviso y sobre la Tercera Guerra Mundial. Pues será prácticamente de los refugios. Hay muchísimo detalle que ya lo iremos comentando porque es importante no solo leerlos, sino irlos meditando todos nosotros juntos. Y bueno, pues esto será el contenido del siguiente programa, que es importantísimo, cómo nuestros ángeles de la guarda nos protegerán, etcétera. Bueno, pero es importante que sepamos que la idea es concluir el mensaje del Padre Rodríguez, que podríamos decir miles de cosas, pero lo más importante, que nos has hecho el favor de darnos como los elementos más importantes para poder discernir y que no se pierdan, porque vamos a seguir hablando de todos estos temas, sobre todo en el mensaje de la Virgen. Así es, a mí más me importa. Sí, sí. Y si me permites hacer un pequeñito comercial, ¿se puede? Sí, claro, hazlo. Estamos promoviendo el video de Fátima, el último llamado, que es un video increíble. Y ojalá que los hermanos, si quieren comunicarse contigo o con un servidor para adquirirlo y verlo ahorita, es una oportunidad importantísima. Es un video que tiene información
vital para que lo veamos, es bellísimo, y la proyección que está teniendo en nuestros tiempos ahorita Fátima. Perfecto. Es muy importante. Ojalá que al final pudiéramos poner un banner con eso, unos minutitos, para que los hermanos puedan ver la información para adquirirlo. Es muy importante, Ceci, hermano. Y también si se quieren consagrar al Inmaculado Corazón de María, estoy dando unas charlas, 5 charlas, Mauricio, 5 charlas presenciales a las personas a través de estos medios. Les doy los 5 temas y se consagran a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María, si no se han consagrado, y también les ayuda para renovar su consagración y hacerlos líderes dentro de nuestra fe católica. Nos va a ayudar mucho, personalmente las doy, hay muchas personas ya ahorita anotadas, sin embargo, no quiero dejar de hacerlo porque ya estoy empezando a formar personas que también me ayuden a formar a otros y que podamos, sobre todo, consagrarnos a nuestro refugio, que es el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá me escriban ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Si quieren las oraciones del DIMI, las de Conchita Cabrera y todo eso, me escriben ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, incluyendo tu video, ya te lo remito, Mauricio, para que de esa manera podamos tener este material. Y también Mauricio les puede proveer, por ejemplo, de estas imágenes preciosas como la que tiene atrás, les puede proveer de esas, ¿verdad? Tienes algunas imágenes. Sí, algunas, sí, grandes y pequeñas, etcétera. O sea, muchas cosas muy lindas. Yo siempre les compro a ellos, lo poquito que les compro, me encanta. Y además de todo, pues son imágenes cuya procedencia es hermosa, y además son para que tú las tengas en casa y para que puedas gozar de la gracia de Dios, porque son sacramentales. Pues muy bien, nos despedimos, Mauricio, gracias por estar con nosotros en este tercer programa de los mensajes de Michel Rodríguez. Gracias y nos vemos a todos. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Bye. Bye.